Bueno, continuamos un poco acá con la parte de la hipertrofia ventricular izquierda. Ya hablamos un poco de las patologías y no me parece menos importante destacar con la aparente ausencia de estas otras patologías que nos pueden generar algún patrón electrocardiográfico que nos confunda, defectos septales ventriculares y la miocardiopatía hipertrófica, que también genera una hipertrofia del miocardio, pero que la causa conocemos que es otra, que son las alteraciones de las proteínas contráctiles, que terminan dando una hipertrofia del miocardio, pero de una causa distinta a la que utilizamos nosotros como eje para explicar las manifestaciones electrocardiográficas de una hipertrofia ventricular izquierda, en este caso la hipertensión arterial esencial, que ocupa el mayor porcentaje de las hipertensiones arteriales sistémicas. Dentro de la onda P, que básicamente nos habla un poco de la situación de las aurículas, en este caso vamos a ver o denotar, o deberíamos denotar una sobrecarga auricular, o podríamos denotar una sobrecarga auricular izquierda, encontrándonos en el papel termosensible del electrocardiograma con una onda P bimodal en las derivaciones que miran el lado izquierdo del corazón. En este caso utilizamos B1 y ABL. El eje normalmente está a la izquierda del eje, cuando usted ve un electro normal. Pero este corazón un poco horizontalizado, el eje gira un poco en relación antihoraria y se va a más menos 30, más mirando hacia D1 y ABL, y ahí en esa zona, justamente por esta rotación izquierda. Y esta predominancia del ventrículo izquierdo, ya con una masa más grande normal que el resto de las cavidades, una masa muscular, ahora con más razón, generando vectores muy predominantes, inclusive tapando muchos de los otros vectores. Entonces nos encontramos en D1 mirando la cola del vector, que va predominantemente hacia el lado izquierdo, con bajos voltajes y con bajo voltaje desde el punto de vista de la R, pero con una S profunda, mirándolo bien desde atrás del vector. Una ABR, dentro de la derivación ABR vamos a encontrar una onda de flexión negativa, seguimos mirando la cola del vector, importante, un QR, Q mayúscula, R minúscula, con una longitud, es una profundidad o un voltaje mayor a 14 milímetros. ABL con una onda R predominantemente, una onda R predominantemente positiva, porque mira la punta del vector con un patrón Q minúscula, R mayúscula, con una R mayor a 13 milímetros. Son algunos criterios. Las precordiales de derecha, B1 y B2, predominantemente como miramos la cola del vector, que va hacia el lado izquierdo, lo estamos mirando como que de abajo, yéndose hacia arriba la despolarización, con un vector predominantemente positivo del lado izquierdo, mirando un patrón R minúscula, S mayúscula, predominantemente negativo, con S profunda mayor a 24 milímetros o más inclusive, S bastante profunda, mirándolo de la cara de B1 y B2, que son las precordiales derechas. La zona de transición con un B3, un B4 sin importancia, sin que importe demasiado, y las precordiales izquierdas B5 y B6 con un patrón Q minúscula, R mayúscula, porque estamos mirando, como le digo, la punta del vector, o sea, predominantemente positivo. Una particularidad acá, ya habíamos hablado de que al inicio de que hay un retardo en la despolarización del ventrículo, lo que hace que el QRS sea un poco más ancho de lo normal, pero que no llega a ser un patrón de bloqueo de rama como lo era en las hipertrofias ventriculares de derecha. Pero sí, que exige un diagnóstico diferencial, y acá hay un aumento de la distancia, es decir, hay un aumento de la duración del QRS, pero no tan importante. Lo que sí podemos llegar a ver por ahí, que aparezcan unas Q profundas formando parte de la hipertrofia ventricular, pueden observarse en el inicio de la hipertrofia ventricular. ¿Por qué pasa esto? ¿No? Porque ahí hay una asimetría en el primer vector, porque hay un aumento, un crecimiento de los músculos paraseptales. Entonces el primer vector, que es el vector septal, como hay una alteración ahí de los músculos paraseptales y una hipertrofia del propio vector del propio tabique interventricular, por la hipertrofia que se genera, a veces me puede reforzar el primero y el segundo vector,
el del septum y el de los músculos paraseptales. Entonces las precordiales izquierdas, por ahí ven ese vector un poquito desde la cola en el inicio de la hipertrofia, y me aparece una Q que después desaparece la Q. ¿Por qué desaparece? Porque la hipertrofia del ventrículo ya es suficiente y ya predomina el vector, el tercer vector, y tapa el vector 2, el vector 1 y el vector 2. Entonces desaparece la Q y ¿se entiende eso? Repito la idea. Inicialmente en la hipertrofia ventricular izquierda se va creciendo tanto la masa ventricular como el tabique interventricular y los músculos paraseptales del septum. Entonces, el primero y el segundo vector, el primero es del septum y el segundo de los músculos paraseptales, y apunta hacia abajo. Ese vector apunta hacia abajo, se apunta, para que ustedes se ubiquen en el circulito que tienen en la cabeza, apunta hacia ABF y hacia D3. Entonces, como apunta hacia abajo, las precordiales izquierdas y las derivaciones monopolares y bipolares que ven desde el lado izquierdo del corazón, por ahí puede que ese vectorcito tome algo de importancia y me genere una pequeña Q en el trazado, pero que después, conforme avanza la hipertrofia ventricular, el músculo del ventrículo es suficientemente grande y toma predominancia al vector 3 y tapa al vector 2 y al vector 3, al vector 2 y al vector 1, perdón, y ahí toma predominancia. Generalmente tiene una onda R de un voltaje de 27 milímetros en estas derivaciones precordiales izquierda B5 y B6, y en la cúspide del QRS podemos denotar una cúspide un poco retardada. Vamos a ver eso en el electro, de más o menos una duración de 0,04 segundos. Ahora vamos a pasar a la parte del slide. Saben ustedes que me gusta primero hablar y después consistentemente con el slide. Los 5 cambios principales ya lo habíamos visto, ya lo habíamos hablado: los trastornos de la repolarización, las anormalidades en la aurícula izquierda, el eje de desviación a la izquierda. El eje ya es izquierdo, pero se desvía un poco hacia arriba, como le dije, hacia ABL, más o menos 30 grados. El aumento de la duración del QRS, hay un incremento en el voltaje en general de los QRS, y acá vemos algo, ¿no? Acá vemos algo de lo que le dije, este QRS con un aumento en la duración de la despolarización. Ven un QRS anormalmente ancho, que no llega a ser un patrón de bloqueo, pero sí hay un retardo. Hay un trastorno secundario en la repolarización, lo que dice un punto J bajo, un infra del ST y una onda T invertida, que pueden verlo. Y esa cúspide del QRS un poco retardada también, mirando y analizando las precordiales, en este caso B5, B6 izquierdas, B3 y B4 transicionales o medias, y B1 y B2 derechas con un complejo predominantemente con heces profundas, que también lo habíamos dicho. Incremento en la duración del QRS. Ahora vamos a ver algunos criterios. El eje derivado hacia la izquierda, menos 30 acá. A ver, vamos otra vez el electro. Esto no podemos. Vamos a tener otro más adelante para sacar el eje. Acá. Fíjense en D1 cómo está. Es positiva. Si es positiva, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda. Bien. Si le dijimos, si nos encontramos con un D1 negativo, o sea, que vemos el complejo negativo, ya no vamos hacia la derecha, porque para ese lado está apuntando. Acá es izquierda. Después de eso nos vamos hacia ABF, que nos va a decir si está hacia arriba o hacia abajo. Vamos hacia ABF, ABL, acá está. ¿Cómo está en este caso ABF? Acá, perdón, ¿cómo está ABF? Está negativo. Si está negativo en ABF, ¿está hacia arriba o está hacia abajo? Está hacia arriba. Porque si está positivo es porque apunta hacia ABF, y como ABF está bien hacia abajo, ahí junto con las precordiales de transición, mirando la cara inferior, entonces está hacia arriba. Entonces el cuadrante es superior izquierdo. No es lo que habitualmente pasa, que nosotros nos encontramos con un cuadrante, normalmente se encuentra con un cuadrante definido inferior izquierdo, esto es superior izquierdo. Después buscamos la más isofásica, la más pequeña, que es la D2, en este caso, y trazamos una perpendicular y nos queda justo en menos 30 grados, que es lo que estábamos diciendo hoy. El índice de Sokolov-Lyon es uno de los más utilizados en la práctica clínica, así que deben recordarlo. Es uno de los más utilizados, que analiza la suma de la S de las precordiales derechas con la suma de la R de la precordial izquierda, superando los 35 milímetros.
Después hay un factor de corrección que se puede hacer también, así que se pueden verlo después, pacientes más añosos. Seguimos con el índice de Lewis, también. Bueno, acá hay muchos criterios que ustedes deben recordarlo de memoria, que no hay un análisis electrofisiológico, es lo que estuvimos diciendo. Hay distintos criterios objetivos para determinar la existencia o la no existencia probable de una hipertrofia ventrícula. Sobrecargas hemodinámicas con trastorno a la repolarización, y eso lo vemos en el ST y en la onda T invertidas, en las precordiales izquierdas, lo que sucedía lo mismo con el lado derecho que ya habíamos analizado anteriormente. Algo de sobrecargas hemodinámicas, ven acá los puntos J, la influencia de nivel y la onda T invertida, que es lo que veníamos analizando. La hipertrofia ventricular mixta, que también es característico en el caso en el CAYA2, y algo que nos puede ayudar a esto ante la sospecha clínica y el pedido del electrocardiograma es estas derivaciones que yo le había dicho inicialmente que no las utilizamos casi para los diagnósticos de las anteriores entidades, eran las precordiales de transición B3 y B4 con un patrón RS, que era un patrón clásico en la hipertrofia ventricular derecha, ¿se acuerdan? Que teníamos el patrón RS en precordiales derechas, sobre todo en B1 con una R mayor a la S, y en B2 con RS, y después varias de las precordiales tenían RS. Miren, tenemos un RS predominante en las precordiales de transición B3, B4 y después también B5. Esto es clásico de la... Y otro clásico de la hipertrofia ventricular mixta, o sea, de la biventricular, es este pasaje del voltaje tan bajo de B1 a algo tan importante en B2. Esto también es un criterio que se utiliza. Bueno, como consejo, no, este ejercicio no. Como consejo, estudien electrofisiología, vean lo que es el eje, los distintos, la vectografía, el análisis de los vectores, cómo se estudian los vectores y cómo representa cómo dibuja cada derivación, depende de la observación que hace, la despolarización de los ventrículos, de las aurículas y de todo el mecanismo. No es un tema fácil, yo sigo leyendo y estudiando y tratando de entender, pero yo creo que con el tiempo uno va sacando conclusiones nuevas y ayuda mucho. Así que espero que el curso por lo menos le deje la inquietud de seguir, a los que les gusta todo esto, ¿no? Seguir sobre este camino. No esperen llevarse del curso a aprender electro, ni con uno ni con dos cursos que hagan, o por lo menos por mi poca experiencia que tengo, pero sí esperen llevarse muchas dudas, eso es lo importante, para volver sobre la bibliografía, volver sobre los libros, volver a repasar contenidos e ir apoyando los contenidos nuevos sobre una base sólida para que el conocimiento esté. Y yo creo que con el tiempo uno va logrando entender, pero lleva tiempo. Lo que no quiero es que se desanimen, porque veo que por ahí les cuesta un poco. No se desanimen y vamos a seguir poniendo pila para que esto evolucione. Así que nos vemos pronto.